Buenos días, hermanos y hermanas. Les habla el instructor Miguel Alanís. Me da mucha alegría que me acompañen hoy en este estudio, la clase número 6 de la clase de Jesús a través de los evangelios. La clase número 6 y 7 se van a tratar de la semana de la pasión. Y entonces hoy, en los seguidos horas, vamos a introducir la semana de la pasión y vamos a estar leyendo y estudiando selecciones en los evangelios que se tratan de la semana de la pasión. Antes de nada, ojalá ustedes tengan su Biblia, la vamos a usar, y su cuaderno para escribir unas notas, pero vamos a empezar con oración, ¿ok? Vamos a orar. Father God, we just thank you for being with us today. We thank you, Lord, that even though we cannot meet in person, that we're meeting through YouTube, and that you've given us the opportunity to study even when we're not in person. Father God, I pray that your Holy Spirit guides us today as we read and we understand your word. Father God, help us understand the life and the passion of your Son Jesus, Father God. Not only in this class, Father God, but as we get closer to Easter, and understanding, Lord, His purpose on earth, and His love for us, Father God. I pray that you be with every single one of their students and the families, Lord. Bless this time, Lord, and please honor the sacrifices in their lives that they're making to do this study, Lord. We ask these things in your Son's name. Amen. Okay. Entonces, como les dije, hoy, clase número 6, vamos a empezar con la semana de la pasión. La palabra pasión en latín es pasio, es pasión sin la N, y significa sufrimiento. No sé si significa emoción, pasión, así como lo usamos hoy en la idioma moderna. Se significa sufrimiento. Y entonces cuando le decimos o hablamos sobre la semana de la pasión, estamos enfocándonos en la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces es el sufrimiento de Jesús, no es la pasión emocionante. Eso no es el sentido de la palabra, es sufrimiento. Entonces vamos a hablar de la semana que termina en la crucifixión y la resurrección de Jesús. Jesús fue el Cordero Pascual enviado desde Dios, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Juan 1, empezando en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En verso 29, donde Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces este fue su propósito, ¿verdad? Jesucristo es el Cordero de Dios y Él iba a quitar el pecado del mundo. ¿Pero cómo? En las clases anteriores lo leímos en el capítulo 16 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento, que solamente se quitan el pecado con el sacrificio. Y aquí está el sacrificio perfecto de Dios, que es el Cordero de Dios, Jesucristo. También en el versículo 36, aquí vamos a leer 35, 36 y 37, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces otra vez el enfoque de su propósito de Jesucristo, es el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero ¿cómo? Es su sufrimiento y el sacrificio. Otra profecía del Antiguo Testamento es Isaías 52 y 53, que habla sobre el Cordero de Dios, y ahorita lo vamos a leer. 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
ahorita voy a Isaías 53, nomás para que puedan leer tantito. Esta es profecía de un Salvador. Dice el 53: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí viene su pasión, ¿verdad? El sufrimiento. Experimentado, enquebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí es el sacrificio, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos, hermanos y hermanas, la profecía de un siervo que va a sufrir mucho. Y va a sufrir mucho, como lo dice en el versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Okay? Y así es el propósito de Jesús, quitar el pecado del mundo por su sufrimiento. Y así empezamos. Entonces la semana de pasión es la semana de sufrimiento. ¿Okay? La duración de las narrativas pasionales muestra su importancia en los 4 evangelios. Los días, la semana de la pasión, es aproximadamente 1/3 de los evangelios. Así tanto los evangelios son 3 años de la vida de Jesús, pero 1/3 de los evangelios es sobre una semana, más o menos 7 días. Entonces es muy importante esta semana, este evento. Los días discretos, lo vamos a hablar aquí. Empezamos el sábado, es un día de unción, a day of anointing. María hace la anunción. El domingo es el día de autoridad.
Lunes es día de demostración. Martes es día de pruebas. El miércoles es el día de silencio. Ninguno de los evangelios registra nada de acciones en este día de miércoles. Jueves es el día de despedida. Es cuando se despide de los discípulos. El viernes es el día del sacrificio. Es cuando va a la cruz. Y luego el sábado es el día de ausencia. Y domingo es el día de resurrección. Entonces, en este estudio vamos a hablar sobre todos los días. Y si necesitan, puedes hacer pausa y regresar. Pero cada de estos días tiene un título. Y ya se los di. Empezando con el sábado de la semana, día de unción. Amén. Vamos a leer cuando empieza a meterse a Jerusalén. Entonces, en la pasada semana, clase número 5, hablamos sobre cómo cambió su ministerio de Galilea, Jesús, y poquito a poquito se salió de Galilea y iba regresando a Jerusalén, porque ahí iba a ser el evento de la pasión, y aquí regresa con autoridad a Jerusalén. Entonces, esta es sección 128 en sus libros. Sección 128 es la entrada triunfal. Esta entrada está documentada en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, pero ahorita vamos a leer el pasaje en Lucas. Son Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, 29 a 44, y lo vamos a leer aquí. Lucas 19. 29 a 44. Esta es la palabra de Dios. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocéis, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán
con vallado, y te citarán, y por todas partes te estrecharán, y te devirán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esta es la palabra de Dios aquí, cuando Jesús regresó a Jerusalén en un donkey. Y también pueden encontrar este pasaje en Mateo 21, en Marcos 11 y en Juan 12. Jesús hizo lo mismo que el Padre, the purpose of the Father. Es lo único que pudo hacer. Juan 5:19, Juan 8:28 y Juan 12:49. ¿Y qué es el propósito? Pues vino a Jerusalén en la Pascua, y este siempre fue un tiempo especial para él. En Juan 2:13 y 19, en Juan 6:4, y donde él regresaba a la zona donde los judíos lo querían matar. Pero vino en la Pascua a Jerusalén para ser el verdadero Cordero de Dios en la Pascua. Jesús demostró abiertamente que Él era el verdadero Mesías al entrar en Jerusalén montado en el burro. Vamos a leer una de las profecías en Zacarías 9:9. Entonces, si abren sus libros, sus Biblias, Zacarías 9:9. Y dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí vemos una profecía de Zacarías 9:9. Todos lo sabían, que el Mesías iba a venir humilde, justo y salvador, montado en un burro. La gente, no lo leímos en Lucas. La gente saca capas y ramas de palma en el camino delante de Jesús para que Él camine. Y no lo leímos en Lucas, pero lo podemos leer en los otros pasajes. Y estas acciones mostraron que ellos, las personas de Jerusalén, consideraban a Jesús como el Mesías. También se dirigieron a Él en términos mesiánicos. Dijeron Hosanna, que significa Dios salva, o Dios sálvanos. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pero también fue un término general de gozo a Dios, como aleluya. Él que viene en el nombre del Señor. Hosanna en los más altos, el reino que viene de nuestro Padre David, Hijo de David, Rey, todos estos términos mesiánicos. Y la gente común de Jerusalén sabía en este tiempo quién venía. Era el Rey, el Rey el Hijo de Dios, el Rey de David. Y lo podemos también leer en Salmos 118. Vamos ahí a Salmos 118.
verso 26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Y este pasaje fue referido las personas comunes sabían que Jesucristo venía en el nombre de Jehová y lo estaban bendiciendo con las hojas de las palmas. Vamos a la sección 129 de su libro, que viene siendo la maldición de la higuera y la limpieza del templo. Y vamos a leer esta historia en Marcos 11. Entonces vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 de los versículos 12 a 18. Entonces este es el lunes, día de manifestación. Los evangelios registran solo 2 acciones de Jesús en este día. Entonces el domingo entra, ¿verdad? Triunfante, es cumpliendo las profecías. Y aquí el lunes los evangelios registran 2 acciones de Jesús en este día: maldecir la higuera y limpiar el templo. Ambos actos se relacionan entre sí, y ambos actos demostraron la autoridad de Jesús como Mesías. Entonces vamos a leer aquí en Marcos 12 al 18 aquí. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, it's a fig, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Si tenía hojas, quizás tenía fruta, ¿verdad? Si un árbol estaba saludable y tenía muchas hojas, debería de tener fruta. ¿Ok? Entonces 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto suena tantito raro, pero aquí el Espíritu Santo nos quiere, esta historia de la higuera tiene su propósito aquí, porque siguiendo de esta historia es la purificación del templo. Vamos a seguir leyendo en el verso 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba mirando de su doctrina. Entonces aquí vemos 2 acciones, ¿verdad? Y tal vez al principio no sabemos la conexión entre los 2 eventos, pero sí hay una conexión increíble aquí. Pero también en los eventos de esta semana ya están tratando de planear el asesinato, cómo matar a Jesucristo. Okay, y empezó el domingo cuando los fariseos
los discípulos estaban gloriando a Dios, ¿verdad? Y lo estaban adorando a Jesús como a Dios. Y los fariseos estaban enojados y les dijeron les reclamaron a Jesús: oye, diles a tus discípulos que no hagan eso, porque te están adorando como a Dios. Y la respuesta de Jesús fue: si ellos no me dan no se gozan, si ellos no adoran, reclamarán las piedras, hasta las piedras se van a gozar de mí y van a adorar de mí. Entonces ahí, empezando el domingo, les cayó mal a Jesús a los fariseos. Y luego el lunes empezó con la higuera y luego la purificación del templo. Okay. El templo es así como nos dijo Jesús en verso 17, dice: y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí vemos el propósito del templo de Dios, o el propósito inicial de Dios, ¿verdad? Su casa será llamada casa de oración. Eso debería de ser el propósito del templo para todas las naciones. Pero los fariseos y los vendedores, todos los habéis hecho cueva de ladrones. Y así se relaciona con la historia del árbol, de la higuera. ¿Okay? La higuera aquí estaba con muchas hojas. Debería de tener fruto. Y como no tuvo fruto, Jesús en el verso 14 dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y quizás suena tantito raro, pero es lo mismo que el templo. El templo fue de Dios, es de Dios, y la responsabilidad del templo era de los fariseos. Es un templo que debería de ser casa de oración para todas las naciones, debería de ser un templo para Dios y para su gente. Y tenía muchas riquezas, tenía muchas hojas, pero no tenía el fruto. Y aquí Jesús estaba he was prophesying, estaba prediciendo la destrucción del templo. Estaba diciendo que así como la higuera, que nunca jamás iba a comer nadie fruto de ti, porque ya no iba a ser fruto, la higuera se iba a morir. Así también el templo, el sistema de sacrificio del templo, el sistema de todas las ceremonias religiosas, todo ese sistema se iba a ir, ya no iba a tener fruto. ¿Por qué? Porque ese sistema lo cumplió Jesús y ya teníamos un pacto nuevo de la sangre de Jesús. Pero aquí estaba la profecía, entonces no se les don't forget, no se les olvide esa conexión entre la higuera y el templo. Así como la higuera debería de tener fruto, pero no lo tuvo, así el templo también debería de tener fruto, pero y la responsabilidad era de los fariseos y de las personas religiosas, pero como no tuvo fruto, ya el sistema iba a ser destruido y cambiado. Amén. Ahora seguimos en la sección 130 de sus libros, el levantamiento del Cordero de Dios. Y este pasaje
es Juan 12, versículos de 20 a 50. Entonces vamos a Juan capítulo 12, 20 a 50. Y aquí hablamos sobre unos griegos que buscan a Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces esto es importante porque muchas veces Jesús venía nomás con los judíos o hablaba con los judíos. Y aquí habían unos griegos que estaban también buscando a Jesús. Y era su respuesta. Dice verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Otra vez esta profecía aquí esta semana. Esta es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí la reacción a los griegos fue, ven, sírveme, sígame, por favor. Entonces el evangelio es para todos, no nomás los judíos, pero a todos. Aquí verso 27 le seguimos. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces aquí se ve las dos naturalezas de Jesús a la misma vez, el ser humano, pero también la naturaleza divina, ¿verdad? El ser humano, la naturaleza del ser humano no quería sufrir, ¿verdad? Padre, sálvame de esta hora, pero la naturaleza divina de Él, porque Él es Dios, mas para esto he llegado a esta hora. El Hijo solamente puede ser la voluntad del Padre, y para esta hora fue su propósito, así como lo leímos al principio en Juan 1:29 y Juan 1:36. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino para causa de vosotros. Aquí también se ve la Trinidad. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Aquí también se ve referencia a Juan 3, ¿verdad? Así como la serpiente de cobre estaba levantado, también el Hijo del Hombre necesita que sea levantado. Pero la gente estaba confundida, ¿verdad? Porque en la ley dice que el Cristo permanecerá para siempre. Entonces, ¿cómo iba a morir? Aquí en el 35, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tienes luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienes la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue
y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y lo leímos en Isaías 53 al principio de la clase. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convertirán, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Entonces, si personas quieren ver al Padre, vean al Hijo y también conocerán al Padre. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas, así como lo dijo también en Juan capítulo 1. Al que oye mis palabras y no las guarda, y no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces todas las palabras de Jesús fue del Padre. Cada palabra de Jesús es palabra divina, porque Él también es divino. Y verso 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esta es la palabra de Dios. Pero aquí vemos el cumplir el lunes, entre el lunes y el martes, este evento de los griegos y la conversación que él tiene con la gente aquí. Antes que seguimos, aquí ya hemos repasado el domingo, el lunes y el martes de la Semana de la Pasión. Entonces, ¿cuáles son las cosas principales que deben de saber? Deben de saber cómo se cumplió la profecía de Zacarías 9:9 y de Isaías 53. Entonces, si ustedes quieren poner en pausa este video y nomás repasar estas profecías de Zacarías 9:9 y de Isaías 53, y deben de preguntarse cómo se cumplió esas profecías por la Semana de la Pasión. También deben de reconocer los títulos de cada día, empezando con el domingo, los lunes, martes y enseguida. Deben de también poder explicar la conexión entre la higuera y la purificación del templo, y por qué esos dos pasajes estaban así juntos. Esos son los temas principales que deben de saber aquí. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el martes. Y para eso vamos a empezar en Lucas 20. El martes tiene muchas... aquí es donde Jesús hizo
mucho debate con los fariseos, con las personas religiosas, pero también es cuando enseñó mucho sobre el día postrero y otras cosas así. Entonces esta sección tiene mucha carne. Pero vamos a Lucas capítulo 20, 1 a 19. Y ahí es donde empieza este pasaje. Es sección 132 en sus libros. Pero Lucas 20, aquí está, Lucas 20, 1 a 19. La autoridad de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, este es el martes, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Porque él tenía mucha autoridad, más autoridad de los principales sacerdotes y los fariseos, pero nadie no fue estudiante de ellos. Entonces ellos, ¿verdad? Estaban confundidos. ¿Quién te dio esta autoridad? Verso 3. Respondió Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces aquí estaban en un problema, ¿verdad? No tenían una respuesta buena. 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuesen. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces no les dijo nada. Verso 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará a su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y aquí está la palabra de Dios. Aquí los fariseos estaban discutiendo y estaban preguntando sobre su autoridad. El problema que los fariseos y la gente religiosa tenían con Jesucristo siempre era el problema de la autoridad.
la ley, según ellos, les daba a los fariseos y a los judíos la autoridad de Dios. Y ahora vino a Jesús, no para quitar la ley, pero para cumplirla, y también para decirles a los hipócritas que creían que la cumplían, que estaban completamente mal. Y por eso siempre los fariseos estaban tratando de quitarle la autoridad a Jesucristo, pero Jesucristo siempre tenía una respuesta. Entonces, el problema de la autoridad es un problema muy importante en esta semana de la pasión. Ahora también, nosotros también, como creyentes y como la humanidad, tenemos el problema de la autoridad de Jesucristo en nuestra vida también. Si nosotros confesamos que Él es Señor y Salvador, le necesitamos que dar la autoridad a ellos y a Jesucristo. Y nosotros ya no tenemos autoridad en nuestras vidas, solamente lo tiene Jesucristo. Eso es ser verdadero creyente. No somos perfectos y siempre estamos batallando y estamos luchando con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo tenga esa autoridad en nuestra vida. Pero esa es la meta. Pero muchas personas dicen, yo soy salvo, Jesús es mi Salvador, pero no le dan autoridad a Jesucristo en su vida, y eso es un problema, es ser hipócrita. Los fariseos lo hicieron en esta ocasión, pero también nosotros mismos. Entonces es algo que siempre necesitamos que estar pensando, y siempre, día tras día, necesitamos que someter al Espíritu Santo y darle esa autoridad al Espíritu Santo. Ahora, empezando con en Lucas 20, 1 a 19, los fariseos y otras personas religiosas, los abogados de ese tiempo, estaban con mucho debate con Jesucristo, y siempre Jesucristo en sus respuestas también tenía enseñanzas. Habló sobre la autoridad. Habló también, dio 3 parábolas que Mateo escribió sobre la autoridad del Hijo y del Padre. También hay una pregunta de los impuestos, ¿verdad? Y si se deben a pagar a Roma. Y Jesucristo respondió en una manera que no pensaron ellos que iban a responder, pero es la manera correcta. También le hicieron una pregunta sobre matrimonio y el cielo y divorcio, y Jesucristo también tuvo respuesta para eso. Y luego vamos a Mateo 22, 34 a 40, es la sección 135 en su libro, donde fariseos le hacen una pregunta muy importante, y tal vez este pasaje se refiere mucho en las iglesias hoy en día. Pero vamos a leer en Mateo 22, verso 34 a 40. Y dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es muy importante saber que hay dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, que no se querían. Uno era bien conservativo, otro era liberal, pero los dos eran grupos judíos, pero no tenían diferente doctrina, y siempre estaban peleando con ellos. Pero en esta ocasión se juntaron porque tenían un enemigo común, es Jesucristo. Es algo que no se habla mucho. Los fariseos y los saduceos eran enemigos, pero se juntaron contra
Jesucristo, porque Jesucristo le estaba quitando la autoridad a ellos. Pero vamos a leer en verso 35, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa era una pregunta no auténtica. Lo estaban tratando de trapar porque había más de 600 leyes, y en la ley judía, en la religión judía, toda la ley era santa y toda la ley era perfecta. Y así es, la ley de Dios es perfecta. Entonces le hicieron una trampa porque cada ley es importante, pero aquí le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero no terminó ahí. 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y así es la respuesta que Jesucristo dio, y es todavía nos preguntamos si la ley, si todavía como cristianos necesitamos que seguir la ley. Pues aquí nos dice Jesucristo que hay dos grandes mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Si hacemos esas dos cosas, también vamos a hacer todas las otras leyes, porque todas las otras leyes dependen de estos dos mandamientos. Es muy importante saber eso. Y ¿qué tienen en común? El amor a Dios y el amor al prójimo. Estos mandamientos vienen de Deuteronomio 6, 4 y 5, y Levítico 19, 18. Son dos de los mandamientos, de los 10 mandamientos. El abogado, el fariseo, estuvo de acuerdo con Jesús, y nadie le hizo más preguntas porque Jesús tenía las respuestas perfectas, y le estaba quitando, con cada respuesta le estaba quitando autoridad a los fariseos. Entonces continuaban los debates, las preguntas, la controversia entre los fariseos y Jesucristo. Y ustedes pueden leer eso en las secciones 36, 37, 38. Pero la próxima sección que vamos a leer viene de Mateo 24 y 25. Es la sección 139, el discurso Olivet que se llama. Entonces vamos a Mateo 24 y vamos a leer. Mateo 24 y 25, quiero que sepan, tienen muchos paralelos con Apocalipsis y el libro de Daniel. Si no lo sabían, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento es una profecía que la mitad se ha cumplido y la otra mitad no se va a cumplir hasta que Jesucristo regrese en los últimos tiempos. Y se puede leer Daniel y Apocalipsis en paralelo, pero también Jesús habló sobre esto, y la cosa muy importante es que los tres autores, el autor es el Espíritu Santo, pero los tres autores humanos, que es Daniel, Mateo, está documentando las palabras de Jesucristo, y Juan, que el discípulo Juan es el que escribió Apocalipsis. Nunca se contradice, en esos tres, y se soportan mucho. Entonces
Si leen Mateo 24 y si leen Apocalipsis y leen Daniel, los tres dicen la misma profecía de tres diferentes perspectivas, entonces tienen diferentes detalles, pero nada de los detalles se contradicen, todos se soportan. Entonces es algo muy importante que saber que Jesucristo no nomás cumplió con profecía, pero también Él mismo dio profecía para los últimos tiempos, y qué es lo que se espera de los últimos tiempos. Entonces vamos a leer este capítulo porque es muy importante, Mateo 24. Entonces aquí lo tengo, vamos a leerlo. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, todo esto todavía es martes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba dando una profecía del año 70, que es cuando Roma vino y destruyó el templo y destruyó casi todo Jerusalén. Señales antes del fin. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es muy importante que al principio de su respuesta, él les dijo: mirad que nadie los engañe. Quiere decir que hay mucha gente que va a engañar. Es lo más importante, la ocasión que les dio. Mirad que nadie los engañe. Hay tantísima gente en la iglesia también que quiere engañar. Tal vez las intenciones no son malas, pero están engañando porque no saben la verdad. Hay cosas del fin que sabemos y hay cosas que no sabemos. Entonces es muy importante saber lo que Jesucristo dijo del fin y no agregarle más ni quitarle, ¿verdad? Y saber también cuáles otros libros soportan, que es el Apocalipsis y Daniel, pero también unas cartas de Pablo, 1 Corintios 15, y las cartas de los tesalonicenses también soportan los conceptos del fin. 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y cuánto no se ve eso en las iglesias hoy. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Okay? Es muy importante cuando cosas así, rumores de guerras y otras cosas que pasen, que nosotros no tenemos temor, porque Jesucristo nos salva y nos va a proteger. Apocalipsis y las cosas del fin del mundo, si nosotros somos creyentes, si leemos el capítulo 21 de Apocalipsis, ya sabemos cómo terminan las cosas, y es una historia de esperanza. Entonces, si nosotros somos creyentes, no debemos de temer el fin del mundo o el fin de este tiempo. Lo que sí debemos de tener es tener urgencia para los que no sepan, saben, ¿verdad? Los familiares que no son salvos, los amigos, los que con que nosotros trabajamos, y darles las noticias buenas del Evangelio. No es nuestra responsabilidad para convertirlos, pero sí es nuestra responsabilidad y privilegio y honor a exponer la palabra y darles la verdad. Dice 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores, es un principio. Y todo esto también está escrito en Apocalipsis. Y eso es el principio del dolor. Entonces que el dolor nomás va a aumentar. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerá. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es algo que nos escribe Juan en Apocalipsis capítulo 3. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces no va a venir el fin hasta que todos sepan y que se predique por todo el mundo. El internet ha ayudado demasiado de esto, pero todavía hay personas y hay lugares en el mundo donde no se sabe el evangelio, y el fin no va a llegar hasta que no se sabe de Jesucristo por todos lados. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es una profecía de abominación que el anticristo va a ponerse en el templo y decir que él es Dios, y que lo adoren a él y que submit to him, y que le den toda la gloria a él. Es algo que una profecía de Daniel, pero también Juan nos escribe de esa profecía en Apocalipsis. Es un evento que va a pasar en el medio de la tribulación, donde el anticristo, siendo un líder muy poderoso en todo el mundo, así como muchos le estaban adorando y estaban viendo a los milagros y el poder que Jesucristo tenía, y estaban diciendo, wow, Jesús es más que un hombre. Así van a ver al anticristo. El anticristo quiere ser y va a tratar de hacer todos los milagros que Jesucristo hace hasta la resurrección. Nos habla Apocalipsis. También va a haber un tiempo donde el anticristo fallece, muere, y él se va a resucitar, y todo lo permite Dios porque es en su plan. Pero esa es la abominación desoladora de que habla Jesús y habla Daniel, es que en medio de la tribulación un anticristo va a salir y va a decir blasfemia, que Él es Dios, y todos adoren a Él. Y dice Jesús, en ese tiempo todos los que están en Judea, todos los que están alrededor de Israel, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crean en aquellos días. 20. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces va a haber un problema en el mundo que nunca ha visto el mundo desde el principio, y ni lo habrá después. 22.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí hay una referencia al rapto, que a los escogidos, que son los elegidos, que son las personas que creen. Entonces, yo soy uno, ustedes otro. Hay muchos. Los días de sufrimiento serán cortos para nosotros. Aquí nos dice en el 22, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces nosotros, como escogidos del Señor, no vamos a experimentar tanto sufrimiento que el resto del mundo va a experimentar a las manos del anticristo. Dice el 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Como les dije, hasta el anticristo va a hacer esto. 25. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces no nomás va a haber algo aquí en guerra y maldad y hambre y sed, pero también hay ocurrencias naturales en los cielos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la tierra y todo alrededor va a estar en chaos, como le dicen. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces él está diciendo que Jesús en esos tiempos va a regresar con poder y gran gloria, y está hablando de un Hijo del Hombre, que es su título favorito para él. Entonces él estaba hablando de él mismo. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará en esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Jesucristo tampoco sabía el tiempo, y todavía estamos en ese tiempo, ¿verdad? Que estamos esperando a la segunda venida de nuestro Señor. 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había un diluvio, pero antes de ese diluvio nunca ni lluvia había caído. Entonces era muy sorprendido cuando empezó a llover del cielo a las personas. Y así va a ser aquí en la tierra cuando
el Hijo viene, todos los desastres y todo lo que va a estar pasando va a ser una sorpresa porque nada así ha pasado desde el principio y nunca va a pasar otra vez. Y nadie lo va a esperar. Pero así será, una sorpresa. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Okay. El otro lado de esto es que aunque vino el diluvio, Dios el Padre todavía protegió a sus escogidos. En ese tiempo fue Noé y su familia. Y los protegió por visión que le dio a Noé, que hacía el arca, y así se salvaron. Así también va a ser con la segunda venida. Ahorita la protección de nosotros es la sangre de Jesús. Y si estamos protegidos por la sangre de Jesús, cuando viene el diluvio, cuando viene este momento, la segunda venida de Jesús, y todo el sufrimiento que viene, nosotros vamos a estar protegidos de ese sufrimiento. Nos dice Jesucristo mismo que esos días de sufrimiento van a ser cortos para los elegidos, pero también nosotros vamos a ser protegidos, así como Dios protegió a sus escogidos con Noé, así nos va a proteger a nosotros de la tribulación. También es importante saber que aunque va a haber tribulación y todos los escogidos van a ser protegidos en el rapto, es otro tema para otro tiempo. Durante la tribulación, Dios todavía va a estar salvando a personas, pero esas personas sí van a estar sufriendo porque van a estar en las manos del anticristo, ¿no? Para que sepan que Dios nunca va a parar de tratar de salvar almas hasta en la tribulación, y se van a salvar muchas almas en la tribulación, nos dice Apocalipsis, pero ellos van a estar en las manos del anticristo y van a experimentar mucho dolor y sufrimiento. Por eso dice Jesucristo que si ustedes están aquí, vayan y se protegen, porque va a estar dura la cosa. Vamos al 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así va a ser el juicio. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Uno va a estar protegido y otro no. Es víctima del diluvio, de la ira de Dios. Pero todos, recuérdense que todo esto no va a pasar hasta que todos en todo el mundo tengan oportunidad de conocer el Evangelio. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siempre estar preparados, siempre estar confesando los pecados de uno mismo, siempre estar en oración, siempre estar preparados, porque no sabemos el tiempo. Siempre estar en buenos tener buenas relaciones con nuestras familiares y con nuestros amigos. Si estamos en pleitos con ellos, por favor, como cristianos debemos ser humildes y pedir el perdón y confesar a ellos, con ellos, estar bien con nuestros
hermanos y hermanas, porque nunca sabemos cuándo viene ese tiempo. Y siempre necesitamos que estar preparados aquí, pero también aquí en el corazón. Dice el 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigaré durantemente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y así es el juicio, ¿verdad? Por eso como creyentes necesitamos que compartir el Evangelio. Es un mandamiento, ¿verdad? Mateo 28, si quieren a leer la gran comisión, ¿verdad? Es el gran mandamiento. Necesitamos que compartir el Evangelio, y es urgente porque nosotros no sabemos cuándo será el final para mucha gente. Mateo 25 habla sobre la parábola de las 10 vírgenes, y todavía es en el mismo tiempo de estar el mismo concepto de estar preparados por el final de días. Parábola de las 10 vírgenes también habla sobre la parábola de los talentos. Entonces, por favor, leen eso, y el juicio de las naciones. Entonces, todo Mateo 24 y 25 es donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre el final de días, las señales, y estar preparado, y enseña con parábolas todo esto también. Esta sección se termina con la sección 138 en sus libros, que es Lucas 21, 1 a 4, de la ofrenda de la viuda. Y vamos a leer eso ahorita. Y dice: levantando a los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y así termina el martes, y el miércoles es el miércoles de silencio. Los evangelios no hablan sobre nada, ningún evento el miércoles. Así se termina esta sección. Yo sé que si tuviéramos clase, tuviéramos más conversación y preguntas, ¿verdad? Para mí, la semana de la pasión de Cristo es causa para mucha meditación, mucha oración, y mucho pensar, reflejar en el sufrimiento que Jesucristo pasó, para que nosotros como creyentes no pasemos, no necesitamos que pasar, tanto como el sufrimiento eternal de estar separados de nuestro Padre, pero también el sufrimiento aquí en nuestra tierra, con nuestras actitudes y sin el Espíritu Santo. Y es algo que quiero a motivarlos, que piensen: si nosotros somos salvos, tenemos como garantía el Espíritu Santo. Jesucristo nos dio el Espíritu Santo, y vamos a leer sobre eso. Si ustedes quieren leerlo para la próxima clase, empezando en Juan capítulo 14,
15 y 16 es un discurso del Espíritu Santo, pero es una promesa, una garantía que cuando Jesús se fue, Él manda a todos sus seguidores el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos enseña la verdad, interpreta las verdades de las Escrituras, y también nos enseña y nos ayuda a orar. Nosotros, especialmente en este día donde hay mucha maldad en la tierra, necesitamos ayuda. Nos vamos a volver locos, ansiosos, deprimidos, porque nosotros nunca era el plan que nosotros hacemos eso sin la ayuda de Dios. Empezando en Génesis 1, Dios estaba ahí con Adán y con Eva, y así era el plan, que Dios le dio responsabilidad al hombre y a la mujer de reinar sobre su naturaleza, y es una responsabilidad y privilegio y honor que nos dio, el honor de trabajar, pero Él no nos dejó, siempre estaba ahí en el jardín, y nosotros no podemos existir con éxito en esta vida sin la ayuda de Dios. Y es algo que en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo, no reconocemos, que nunca fue el plan. Nosotros no estamos diseñados para existir sin ayuda. La cultura americana dice que nosotros necesitamos que ser independientes, ¿verdad? Y nosotros debemos de reconocer que nosotros podemos, yo puedo, y yo no necesito ayuda, y yo puedo sobresalir yo mismo, y es algo que viene del orgullo. Nosotros, si vemos el gran mandamiento de nuestro Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, pero también amar al prójimo. Nosotros estamos diseñados no para el orgullo y para quedarnos individual, pero para amar, y para amar necesitamos humildad, ¿verdad? Y necesitamos que amar, necesitamos que ayudarnos, porque ese es el diseño. Dios nos ayuda, el prójimo nos ayuda, y nosotros le ayudamos al prójimo. Eso en todo en amor. Ese es el diseño inicial, y ese es el diseño del final de la historia en Apocalipsis 21 y 22, porque así lo hizo Dios. Pero nosotros en nuestro pecado, en nuestro orgullo, que es pecado, decimos no, nosotros podemos, yo solo, yo me puedo salvar a mí mismo, yo puedo ser una persona buena, yo puedo sobresalir, y eso no es una actitud buena. La actitud correcta es yo no puedo. Y es la diferencia en el cristianismo que en cualquier otra religión del mundo, ¿verdad? Cualquier otra religión del mundo tienes una lista de cosas que necesitas que hacer, ¿verdad? Y ojalá que el diseñador del mundo, el Dios del mundo, diga, ok, pasaste el examen, suficiente cosas hiciste bien, puedes ir al cielo. Los musulmanes, los mormones, los hindú, los budistas, todos esos, hasta muchos que se dicen cristianos, todos esos tienen sistemas religiosos. Pero el cristianismo no es un sistema así. El cristianismo es Dios reconociendo que nosotros no podemos.
No hay cosas que podemos hacer que nos alcance la salvación. No podemos. Y no podemos ayudarnos. Hacemos las cosas peores cada día. ¿Queremos? ¿Tenemos intención de hacer las cosas buenas? Porque Dios nos hizo en la imagen de Él, en Génesis 1:27, pero por el pecado no podemos, somos incapaces, pero por eso vino Jesús. Y por eso sufrió Jesús. Y por eso Dios el Padre le dio autoridad a Jesús. La autoridad no la tiene la religión, no la tiene la ley, no la tiene un templo, no la tiene un fariseo, no la tiene un pastor. No tiene Jesús, porque Dios el Padre le dio toda la autoridad a Jesús. Y en la segunda venida Él va a venir con toda gloria, todo honor, todo poder. Y todo es porque nos ama, ¿verdad? Porque nos ama. Entonces reflejen en eso, reflejen en el propósito de la Semana de la Pasión, todo lo que Jesús enseñó. Por favor, no nomás se queden con esta lectura, deben de estar leyendo los 4 evangelios y deben de estar leyendo las secciones en el libro. Con esta clase cubrió las secciones 128 a 138. Entonces ustedes deben de estar en la sección 138. Dios los bendiga. No tienen tarea para esta semana, entonces que vengan la semana quinta para la séptima clase, que viene siendo el término de la Semana de Pasión. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias y nos vemos la próxima semana. Amén.